Gabriel Pogliani, analista económico, economista a su vez de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la invitación. Bueno, la idea era hablar un poco con vos sobre cómo está la cuestión económica en relación a las pymes, ¿no? Ustedes hacen análisis, estudios, habitualmente auscultan la realidad cotidiana de las pymes. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo están viendo este tramo del año? Bueno, mirá, nosotros siempre analizamos desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Entonces, básicamente siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el plan o el programa económico del gobierno para ver qué impacto va a tener en las decisiones diarias que tienen las pymes. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el programa económico se basa en tres grandes pilares que no son negociables para este gobierno, que es básicamente el déficit fiscal o el equilibrio de las cuentas públicas. Un segundo pilar que es la restricción monetaria o básicamente no imprimir más dinero del que necesita la economía, y eso hace como una plaza seca, se le dice en la jerga, ¿no? Uh-huh. Y una tercera pata que es la estabilidad cambiaria, que hemos visto un cambio de esquema cambiario en este último tiempo, básicamente porque el gobierno traía un tipo de cambio barato o estable, donde tenía un costo para el Banco Central, es decir, perdía reservas. En este año se le acercaban grandes vencimientos de deuda y no podía acumular estas reservas necesarias para pagar las deudas. Entonces, de alguna manera se empezó a ver, o el mercado empezó a prever algún tipo de devaluación o cambio en el sistema cambiario, uh-huh. Y de hecho fue lo que pasó. Yo cuento que hay una entrevista que hace el ministro de Economía, Caputo, donde él anticipa de alguna manera que el tratado con el Fondo Monetario Internacional estaba supeditado a un cambio de esquema. Entonces ya daba la pauta de que el anterior modelo cambiario estaba agotado y venía algo nuevo, y de hecho fue lo que pasó. Uh-huh. ¿Era inevitable ir al fondo nuevamente, endeudarnos nuevamente con el fondo, o había otras posibilidades? Mirá, ir al fondo es básicamente renegociar la propia deuda del fondo, es decir, es pedirle fondos frescos para rolear un poco esa deuda. Entonces, ir al fondo yo creo que sí, porque si no teníamos que pagar vencimientos altos este año y el año próximo, claro. Y de hecho el Banco Central no había acumulado los dólares necesarios para poder pagar esa deuda, así que creo que era inevitable. Y a colación de esto, ¿era inevitable también frenar prácticamente la economía, como han reconocido varios economistas relacionados al gobierno, porque se bajó la inflación frenando la economía, y hoy está, y ahí justamente te pregunto sobre cómo ves el panorama, está parado el mercado interno, ¿no? Está frenado. Está frenado, es cierto, hay algunos guarismos, estos últimos que salieron, donde hay un repunte de la actividad económica. De hecho, la economía argentina va a crecer este año, va a terminar creciendo, llegando a diciembre, aproximadamente un 5%, hay una especie de rebote, pero por supuesto, siempre las comparaciones interanuales nos dan eso. Puede ser que ahora nos dé valores positivos comparando con un año muy malo o muy bajo como fue el 2024. Uh-huh. Dentro del programa económico está una política de bajar la inflación. Entonces esa baja de inflación hace que de alguna manera el programa sea restrictivo para la actividad económica. Y eso es lo que vemos en las pymes. Claro. La venta o el nivel de actividad, la verdad que está bajo comparado con el promedio de los últimos años. ¿Cómo se inserta en este sentido una pyme común y corriente, muchas familiares en Argentina, muchas pymes familiares? ¿Cómo se inserta en este esquema? Porque el gobierno por ahí tiene la idea darwiniana para la economía, ¿no? El que se adapta, la ley de más apto. El que se adapta y es más apto, bueno, puede sobrevivir. El que no debe reconvertirse o lamentablemente queda fuera del sistema. Sí. ¿Cómo debe insertarse una pyme? Bueno, lo que pretende el gobierno o la macro, es decir, acomodar o hacer algunos ajustes donde te dé cierta previsibilidad o estabilidad en variables macroeconómicas, y eso te dé algún tipo de
programa ya no pensar a tan corto plazo y empezar a pensar en un mediano plazo y por supuesto en un largo plazo ya si estas variables se mantienen así. Entonces, de alguna manera, previsibilidad en mis decisiones dentro de las pymes. Y después empezar a pensar en un panorama donde la inflación ya no sea la variable que domine todas mis decisiones, es decir, antes con inflación yo tenía que estar constantemente adecuando precios, tenía que ver proveedores, claro, insumos, si tenía importaciones o no y cómo los introducía dentro de mi proceso productivo. Hoy en día eso está cambiando, la inflación está a la baja, hoy las empresas tienen que ser muy eficientes y sobre todo en sus costos, digo. En ese sentido, ¿qué les recomiendan ustedes a las pymes? ¿Cómo ajustar números? Si tienen números en rojo o si no, bueno, si quieren subsistir, así le vaya bien, pero si quieren subsistir en este nuevo sistema. Sí, nosotros lo que damos asesoramiento, tratamos de que, primero que las empresas vengan a la Federación Gremial, ¿no es cierto?, a contar sus problemas, a compartir sus problemas, a reunirse con colegas del mismo sector para poder buscar soluciones en común. Segundo, nosotros siempre hacemos un análisis de estas variables macroeconómicas, si se van a mantener en el tiempo, y viendo cómo se maneja cada una de las empresas. Es decir, si yo tengo o necesito el mercado externo, necesito importaciones, nosotros les damos algún tipo de asesoramiento de cómo va a ser el dólar de acá al resto del año o cuál es el plan el programa económico con respecto a esa variable. Luego le damos asesoramiento o algún tipo de indicio de cómo va a ser los créditos, es decir, cuál es la tasa de interés, si es conveniente ahora, si es conveniente esperar, qué va a pasar con esa variable. Y por supuesto después asesoramos en cuestiones de, por ejemplo, un problema muy importante que están teniendo las pymes, que son los juicios laborales. Es decir, Santa Fe hoy es la provincia que más juicios laborales tiene en el país, a pesar de que los accidentes de trabajo han bajado, que las empresas han tomado carta en el asunto y han hecho mucha política para evitar los accidentes de trabajo. Esos accidentes de trabajo, sin embargo, llegan muchos a la instancia judicial. Entonces, bueno. Pese a que la provincia adhirió, si bien tarde, fue una de las más tarde adhirió a la Ley Nacional de RT. Exacto. En el año 2021 adhirió Santa Fe a la Ley Nacional. De hecho, hubo un periodo donde bajó la judicialidad de estas situaciones, pero luego empezó a repuntar, ¿no? Nosotros creemos que se puso una instancia de mediación, que son las comisiones médicas, y que esas comisiones médicas no se están formando, entonces el proceso aún le falta un eslabón para completarse. ¿Esto que es responsabilidad de la provincia y del Ministerio de Trabajo, entiendo? Es responsabilidad de la provincia crear esas comisiones médicas que funcionan como una mediación antes de llegar a una instancia judicial. Bien, bien. Volviendo al tema PYME, ¿no? Hablaba de los créditos. ¿Qué le recomendás? Emitir aquellas que pongan una obligación negociable, tomar crédito en el banco, ¿en qué banco? ¿Qué le recomendás? Bueno, básicamente en préstamos o en créditos, si bien hay mucha mayor disponibilidad de crédito o los bancos están líquidos en pesos y pueden prestar, y de hecho hay más facilidades de tomar créditos en dólares, pero bueno, yo tendría mis recaudos todavía, es bastante incipiente, pero créditos en pesos, si bien hay mayor disponibilidad, las tasas hoy están altas, hay que decirlo, las tasas hoy están altas con respecto a el nivel de precio, es decir, si yo tengo una tasa en un promedio de un 42%, 43%, y la inflación anual se calcula en un 23%, es decir, están 10 puntos por arriba de la inflación, son tasas de interés reales positivas, entonces muchas veces las empresas y las pymes toman la decisión de trabajar con capital propio, es decir, con su propio capital o básicamente yo lo había escuchado al ministro de Economía que dijo que las empresas van a tener que cambiar sus dólares para poder financiarse, y de hecho esa es una estrategia que están tomando hoy en día las empresas, poder cambiar sus reservas en moneda extranjera y luego, bueno, volver a comprarla, o si era una reserva para estos casos, ¿no? ¿Banca pública o banca privada a la hora de tomar crédito? No, yo creo que los dos están funcionando bien. La banca privada tiene muy buen asesoramiento a las pymes. Creo que este cambio de paradigma en
no prestarle más al sector público, era el sector público el que desplazaba al sector privado y lo dejaba sin crédito. Creo que ahora la retirada del sector público ha dejado lugar para que los bancos privados tengan la posibilidad de prestar a las pymes, así que no hay ningún problema con los bancos privados. Gabriel Poliani, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.